Pichincha Universal, generando noticias. 17:32, 17 horas 32 minutos. El 4 de julio de este año se presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra del préstamo que nuestro país contrajo con el Fondo Monetario Internacional en calidad de deuda externa. Este pedido fue aceptado por la Corte Constitucional. Sin embargo, quienes lo presentaron, en este caso la CONAIE, están reclamando que no existe la celeridad del caso para analizar un tema que, como todo el país conoce, provocó incluso, de acuerdo a la CONAIE, los graves, entre otras cosas, los graves incidentes o sucesos que vivió el Ecuador en octubre de este año. Ante esta falta de celeridad se está pidiendo, se está planteando la posibilidad de que la Corte Constitucional sean destituidos, ¿no? ¿Es procedente esto, doctor? Buenas tardes, bienvenido. A don Washington, buenas tardes con todos quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Pichincha Universal. Sí, efectivamente, se ha hecho público al menos un pedido, una especie de queja, de denuncia que habría presentado la dirigencia de la CONAIE y algunos otros actores sociales que, como usted bien ha notado, el 4 de julio de este año han presentado ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la carta de intención suscrita entre el Fondo Monetario Internacional y el Ecuador. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Y lejos yo de discutir sobre si procede o no procede la demanda o sobre si ese acuerdo con el FMI es susceptible de control de constitucionalidad, yo no voy a discutir esa cuestión. Sí le debo decir que hay unos plazos que hay que seguir. Exacto. ¿Ya? De eso se están quejando. Y efectivamente, usted tiene una ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, cuyo artículo 80 indica que cuando uno presenta demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional tiene el plazo de 15 días para que, a través de su sala de admisión, se pronuncie sobre si califica o no a trámite las demandas de inconstitucionalidad. No lo digo yo, lo dice la ley. Los amigos que nos escuchan podrán abrir la ley y corroborar aquello, ¿no es cierto? Entonces usted tiene unos plazos, y así como en otros casos, pero en este caso puntualmente, la sala de admisión de la Corte Constitucional entonces tenía 15 días. Y han pasado esos 15 días. ¿Qué es lo que pasa? Claro, se presenta esa demanda de inconstitucionalidad el 4 de julio. Y resulta que, según información que sale de la propia Corte Constitucional, el auto de inadmisión, porque tengo que decir que la Corte ha inadmitido a trámite esta acción de inconstitucionalidad, y para inadmitir a trámite una cuestión tan sencilla, se demoró 4 meses, es decir, o alrededor de 3 meses y algo, desde el 4 de julio hasta el 3 de octubre. El 3 de octubre sesiona una sala de admisión de la Corte Constitucional y resuelve en todo caso inadmitir al trámite. Le voy a decir que yo particularmente estoy de acuerdo con la decisión de la Corte. Yo creo que la carta de intención con el FMI no es susceptible de impugnación a través de acción de inconstitucionalidad. Ahora, lo que sí yo debo criticar es que la magistratura se tome 3 meses para decir algo que podía hacerlo en 10 o en 15 días, como dispone nuestra ley orgánica de garantías jurisdiccionales. Y exagerando. Entonces, ahí viene el problema, porque ¿qué es lo que argumenta la dirigencia del movimiento indígena o de la CONAIE y el resto de personas que han presentado esta acción de inconstitucionalidad? Han dicho, bueno, yo presento la demanda, usted se demora más de 3 meses, me inadmite la demanda, pero lo hace fuera del plazo establecido en la ley, y han presentado entonces una queja, una denuncia en la Corte Constitucional para que se inicie el trámite administrativo de destitución de los 9 magistrados de la Corte Constitucional por, dice la denuncia, incurrir en culpa inexcusable en el desempeño de sus funciones. Para que la gente sepa, la Corte Constitucional, según nuestra Constitución y nuestra Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tiene un trámite específico en materia de determinación de responsabilidades administrativas que podrían acarrear la cesación en el cargo por parte de cualquiera o de todos los miembros de la Corte Constitucional. Es decir, según nuestra Constitución,
nadie puede destituir a la Corte, sino solo el Pleno de la propia Corte Constitucional. O sea, está en el artículo 434. Sí, se reunirían ellos mismos para analizar esa posibilidad de cesación. Y la ley determina un procedimiento. Entonces, y algunas causales. Por ejemplo, en este caso se ha alegado que hay culpa inexcusable por haberse demorado en la tramitación de este caso, en este caso en la inadmisión o admisión a trámite de esta demanda de inconstitucionalidad, porque le insisto, la ley dice que son 15 días y la Corte se tomó más de 3 meses. Entonces se presenta esta denuncia y se dice, bueno, ustedes, los 9 miembros, han incurrido en esta culpa inexcusable porque se han pasado por el forro la ley orgánica de garantías y por eso ustedes deben ser destituidos. Ahora, como se ha pedido la destitución de los 9 miembros de la Corte Constitucional, naturalmente por elemental regla de imparcialidad, ¿qué es lo que debía ocurrir en este caso? Como no podían conocer ellos mismos la queja presentada contra ellos mismos por una supuesta infracción cometida por ellos mismos, debía llamarse al banco de elegibles, es decir, a los otros jueces que quedaron en el banco de elegibles para que sean ellos, pues, los que conozcan y tramiten esta queja o esta denuncia y decidan si efectivamente procedía o no destituir a los miembros de la Corte Constitucional. Doctor Quintana, hasta ahí hagamos una pausa. Hasta ahí hagamos una pausa porque tenemos información de última hora, amigas y amigos. Impacto informativo. Transferencia inmediata del suceso noticioso. Última hora, última hora. Patricio Peralta de inmediato tiene información de último momento desde la Corte donde se tramitaba un pedido de habeas corpus para la prefecta Paola Pavón. Informe, Patricio, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Washington, amigos? Así es, en este momento acaba de rechazar el habeas corpus el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha. Estamos con el abogado Ramiro Aguilar para que nos explique cuáles fueron los argumentos que se presentaron de parte de la defensa de la prefecta de Pichincha y cuál fue, el argumento del juez para rechazar este habeas corpus. Bienvenido, otra vez. Gracias, una buena tarde. El argumento de los jueces fue que ellos no van a pronunciarse sobre los temas de fondo. Sin embargo, urgieron al Tribunal de Apelación para que respete el derecho a la celeridad del proceso y para que tramite la apelación de la prisión preventiva con celeridad. El objetivo de esta diligencia era, desde luego, agotar la acción que necesitamos hacerla y plantearle inmediatamente a la Comisión Interamericana el informe de que se ha negado el habeas corpus, que es una garantía constitucional elemental en todo Estado de Derecho. Se habló de varias irregularidades en todo este proceso. ¿Cuáles fueron estas irregularidades durante este proceso? Es tan absurdo esto que el presidente de la Corte Provincial, al emitir su informe, no fundamentó las razones por las cuales la prefecta Pavón está detenida, y eso es extremadamente grave. Eso será puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana y también puesto en conocimiento de la Corte Nacional de Justicia, porque se apeló también de la resolución de la negativa de habeas corpus. En este momento, la siguiente audiencia próxima sería la del 28 de noviembre. Esperemos, porque el tribunal que conoció el habeas corpus lo que acaba de decir también es que exhorta a la sala para que tramite con celeridad la apelación. Entonces espero que la sala no sea sorda a este pedido y pueda convocarnos a una audiencia más pronto. Por el momento la prefecta de Pichincha seguirá detenida en la cárcel. La prefecta de Pichincha sigue ilegalmente privada de su libertad. Muchísimas gracias. Estas fueron las palabras del abogado Ramiro Aguilar. Como pudieron escuchar, se negó el habeas corpus, de recurso de habeas corpus que presentó la defensa de la prefecta de Pichincha. Esto es lo que les podemos informar aquí en los exteriores de la Corte Provincial de Pichincha. Siguen los manifestantes que apoyan a la prefecta, que vinieron a apoyar a la prefecta con banderas, con cánticos, tambores. Varios asambleístas también estuvieron aquí presentes en apoyo a la prefecta de Pichincha. Hace pocos minutos igual acaba de salir ya en el vehículo la prefecta Paola Pavón. Reportó para Pichincha Universal, Patricio Peralta. Bueno, información de última hora, ya lo conocen ustedes, ha sido negada el pedido de habeas corpus para la prefecta Paola Pavón. Hay un exhorto para que se agilicen los procesos judiciales en el tema y bueno, nos quedamos pendientes de lo que pueda pasar en fechas posteriores. 17:41. Impacto informativo. Impacto informativo. Transferencia inmediata del suceso noticioso. Última hora, última hora.
Nuestros reporteros desde el sitio de los acontecimientos. (17:42) retomamos nuestro diálogo con el doctor Ismael Quintana. Bueno, entonces tendría que convocarse a los, jueces suplentes, ¿no? Para hablar más claro ante la ciudadanía. Verá, ahí el artículo 186 de nuestra Ley Orgánica de Garantías indica que efectivamente cualquier persona puede presentar una especie de queja, de denuncia en contra de cualquiera de los miembros de la Corte cuando han incurrido en las causales que obliguen a cesar en las funciones a cualquiera de los miembros de la Corte Constitucional. Efectivamente, la causal de culpa inexcusable en el desempeño de funciones es una causal establecida en el artículo 185 de la Ley Orgánica de Garantías, y por lo tanto, en este caso, le insisto, lo que pasa es que nuestra Ley Orgánica de Garantías no establece qué ocurre en el evento de que uno se queje, en este caso, contra todos los 9 miembros titulares de la Corte Constitucional. Es decir, ahí tenemos un vacío en nuestra ley orgánica, pero, claro, por regla general de imparcialidad, cuando yo recibo una imputación, una acusación, una queja en mi contra, elemental regla de imparcialidad, prevista nada más y nada menos que en nuestra Constitución, me obliga que yo no puedo pronunciarse sobre algo que me va a perjudicar o me va a beneficiar a mí. Ahora, si usted me dice esta es la primera vez que la Corte da 0 muestras de imparcialidad, no. Ya lo hizo en un montón de casos, lo ha hecho en el tema del matrimonio igualitario como en un montón. Es decir, esta es una raya más al tigre de esta vergüenza de Corte Constitucional que tenemos. Porque ¿qué es lo que debió haber hecho la Corte? Recibida esa queja, lo que debió haber hecho es el presidente de la Corte disponer a la secretaria general que convoque a los otros jueces, es decir, a los que integran el banco de elegibles, para que ellos aboquen conocimiento de este tema y se pronuncien y resuelvan si efectivamente había o no razón o mérito para proceder a la destitución de los 9 miembros de la Corte Constitucional. Pero curiosamente la gente debe saber que nuestra imparcial Corte Constitucional ya inadmitió ella misma, mediante un auto, es un auto y le doy la fecha, sí. Es el auto de fecha 7 de noviembre de 2019 emitido a las 13 horas, donde la misma Corte Constitucional, es decir, los 9 miembros contra quienes se presentó esta queja de culpa inexcusable, deciden ellos inadmitir al trámite esa queja porque a juicio de ellos no han cometido ninguna infracción que implique culpa inexcusable en el desempeño del cargo. Es decir, para la magistratura constitucional, no importa que hayan plazos establecidos en la ley para tramitar los casos que ingresan a la Corte Constitucional, y el hecho de que se demoren meses completos para pronunciarse sobre si admiten o no a trámite, por ejemplo, una demanda de inconstitucionalidad, no implica haber incurrido en esta infracción que es la culpa inexcusable en el desempeño del cargo. Pero más allá de eso, lo que a mí me parece cuestionable y vergonzoso es que haya sido la propia Corte la que haya inadmitido una queja que se presenta contra los integrantes de esa propia Corte sin haber puesto en conocimiento eso por, insisto, regla elemental de imparcialidad, en conocimiento de los jueces alternos, para que ellos sean quienes determinen si efectivamente hay o no la responsabilidad que acarrea la eventual destitución del cargo. Y así ha resuelto la Corte este tema. Lamentablemente, porque entonces, ¿para qué tenemos trámite? Si claro, nadie más puede destituir a los jueces de la Corte, sino ellos mismos, y tienen un trámite establecido, y además tienen unos plazos establecidos en la ley, entonces ¿para qué tenemos? Porque entonces si yo ingreso una petición de justicia y la Corte se va a tomar el tiempo que le dé la gana para resolver las cuestiones, independientemente de este caso, yo voy al caso de todos los ciudadanos que presentan demandas en la Corte y siguen durmiendo el sueño de los justos, exacto, porque resulta que si yo presento una demanda que no es del agrado de una agenda que está marcada por un grupo claramente determinado de mayoría en esa Corte, pues las demandas quedan gaveteadas, procedan o no procedan, porque además esta Corte está incurriendo en una actuación bastante arbitraria y bastante parecida a la Corte Constitucional, que le llamamos a algunos abogados la Corte cervecera. Eso de inadmitir a mansalva a trámite los casos. Resulta que ahora cualquier persona presenta su demanda, su acción extraordinaria de protección, su acción de inconstitucionalidad, y resulta que estadísticamente hoy en día esta Corte Constitucional está inadmitiendo alrededor del 90% de las demandas. Lo que podría significar que toda esta gente le siga esta... Perdóneme, si la Corte cree
que la fórmula para bajar la carga procesal que tiene es decirle inadmitiendo. no a todo o inadmitir todo, pues me parece primero una tamaña irresponsabilidad y segundo una lesión grosera al derecho a la tutela judicial efectiva de todas las personas y de todos los ciudadanos. Pero eso es lo que está haciendo nuestra Corte Constitucional. Y en algunos otros casos, cuando ya se ve obligada a dictar sentencia, lo que está diciendo es, esta acción extraordinaria de protección no procede contra tal decisión, no procede contra los autos, esto no es auto definitivo, esto no es sentencia ejecutoriada, es decir, para la Corte nada procede. Estamos llegando a ese punto de la arbitrariedad, donde ir a la Corte Constitucional es el equivalente a la denegación de justicia constitucional. Perdóneme, esta Corte está destrozando el sistema de justicia constitucional, y con esta actuación, yo le insisto, lejos de debatir si el señor Vargas o cualquier persona que ha presentado esa demanda era o no procedente, a todas hay que darles trámite. Pero tenía que y si usted cumplirse tiene los un plazos. trámite y la ley le dice que usted debe admitir al trámite o inadmitir al trámite, 15 eso, días. en 15 días, esa norma se debe cumplir. Porque a mí me llama la atención que la Corte Constitucional, que es la garante de la tutela judicial efectiva y de la seguridad jurídica, es decir, de la aplicación de las normas previas, claras y públicas a los casos concretos, se limpie, perdóneme la expresión, pero o sea, la pase por el forro, Sí, una señor. norma que le establece un plazo, y luego esa misma Corte, cuando la persona se queja de que se ha demorado en tramitar el caso, y le dice que debe tramitarse el procedimiento para destituir a los miembros de la Ellos Corte. mismos Ellos mismos admiten. dicen, no, yo no he incurrido en infracción, y como a mí se me ha ocurrido que no he cometido infracción, entonces usted no tiene la razón. Y aunque la ley me imponga plazos, a mí me importa un pepino, porque aquí hago lo que yo quiero o lo que a mí se Ahora, me viene en derecho hay esta culpa inexcusable, de acuerdo a la demanda. Efectivamente, Existe. perdóneme, si usted, le insisto, si usted presenta una demanda y la ley le dice que esa demanda debe ser tramitada en la sala de admisión en el plazo de 15 días, y usted se demora 3 meses para decirme lo que se le ocurra, se está pasando por encima la ley. Y por supuesto que está incurriendo en culpa inexcusable en el desempeño del cargo. Por Que es supuesto, causal está de actuando, destitución. claro. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se está pasando por encima los procedimientos y los plazos que la ley le impone para que usted administre justicia. Pues esto no es una concesión graciosa. Si yo voy con una demanda a la Corte tiene la obligación de darle trámite. No estoy diciendo que tiene la obligación de darme la razón, pero sí de tramitármela, y de tramitármela dentro de los plazos que establece la ley. Si el juez se pasa por el forro los plazos y los procedimientos, por eso hay esas sanciones. Porque si no, entonces no sancionemos y que los casos duerman el sueño de los justos. Y yo le debo decir, yo fui uno, y muchas veces en este mismo espacio, yo decía cuando se nombró esta Corte que tenía una expectativa bastante alta. Lo recuerdo muy y bien, doctor. esperaba que desempeñe o que cumpla una buena labor, y creo que eso lo dije aquí mismo. Resulta que al cabo de unos meses esa expectativa no se ha cumplido, y esta Corte termina siendo una decepción, porque las arbitrariedades y las actitudes y las actuaciones de esta Corte han hecho que mucho los abogados y los ciudadanos nos olvidemos de lo desastrosa que fue la Corte Constitucional cervecera y tengamos que ponernos ojos fijos en lo que está haciendo esta Corte. El remedio resultó peor que la enfermedad. Por doctor. supuesto, y por eso yo tengo que decirlo abiertamente, yo me arrepiento absolutamente de haber creído de modo ingenuo que esta Corte iba en algo a mejorar el sistema de administración de justicia constitucional en el Ecuador. La ciudadanía debe tener claro que hemos terminado peor que con la Corte anterior, no igual, peor. Ni la Corte Constitucional anterior se atrevió a tanto. Cuando la Corte Constitucional anterior recibió un pedido de queja en similar tono, de que se debía tramitar una destitución por culpa inexcusable, incluso esa Corte Constitucional llamó a sus jueces alternos. Otra cosa es que no hubo quórum, no se pudo tomar la decisión, pero por lo menos formalmente se llamó al juez alterno para que conozca el tema, porque claro, pues yo no puedo pronunciarme sobre algo que me va a beneficiar o me va a perjudicar a mí. Resulta que para esta Corte ni eso. Así que de esta Corte nos podemos esperar cualquier cosa, menos imparcialidad, menos independencia. Eso no podemos esperar de esta Corte, y menos competencia. Y con competencia me refiero a conocer lo que se tiene que hacer como juez en esa Corte Constitucional. Pero estamos en la indefensión constitucional entonces, doctor. A mi juicio sí, perdóneme, ya da miedo presentar demandas en la Corte Constitucional. Si el 90% de los casos son inadmitidos, inadmisiones a mansalva, en base a plantillazos
diciéndome lo que se les ocurre. Si yo presento demanda de inconstitucionalidad y pido medida cautelar conjunta a esa demanda, pidiendo la suspensión del acto que impugno a través de esa acción, y para la Corte ninguna medida cautelar procede, salvo ciertos casos, porque cuando la señora Gina Benavides, defensora del pueblo, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra los acuerdos ministeriales por el tema de los migrantes venezolanos, a la orden del día estuvo la medida cautelar otorgada por la Corte. Resultado, la inseguridad que vivimos todos los ciudadanos ahora. Y resulta que en otros casos medidas cautelares no importan. Entonces, consecuencia de esto, yo le insisto, la Corte Constitucional de hoy, la de lujo, que decían algunos, es el equivalente a la denegación de justicia. Así de abierto y de franco le voy a decir, y es muy preocupante que pensemos que con esta Corte Constitucional hay algo de futuro. No hay respeto a las garantías, no hay respeto a los procedimientos, no hay respeto a los plazos, no hay respeto a los precedentes. Parece que los casos o no están siendo manejados directamente por los jueces, sino por los asistentes, los asesores o los pasantes, o parece que los jueces no leen las demandas, nos sueltan unas estadísticas mes a mes, nos dicen que, por ejemplo, la sala de admisión ha resuelto 200, 300 casos en una sola sesión, en un solo día. Lo que quiere decir, a ver, si usted me divide esos 250 casos en 8 horas de trabajo, quiere decir que usted se tomó 2 minutos por caso. Por cada caso. Lo que quiere decir que los jueces no están leyendo las demandas. Pero eso es tremendo lo que acaba de decir. Es la información que ellos dan. Entonces, nos llenan de números, tal cual hacía la Corte Cervecera, nos llenan de números, nos dicen que se han pronunciado sobre ni sé cuántos casos en la sala de admisión, han dictado ni sé cuántas sentencias, pero cuántas son estimatorias, es decir, aceptan la petición de justicia cuando en realidad procede, por supuesto. Y también cuántos de esos pronunciamientos en sala de admisión son inadmitiendo a mansalva, como está haciendo esta Corte, las peticiones de justicia constitucional. Yo le insisto, esto que acaba de ser ahora, con esta queja por culpa inexcusable, es una vergüenza que en un Estado de Derecho no debería ocurrir. Ojalá prontamente se corrijan las cosas. Claro y tajante el pronunciamiento del doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, sobre el accionar de la Corte Constitucional. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor. Washington. Una buena tarde. Buena tarde, 17:54. Vamos a la parte final en los próximos minutos. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.